Nunca en el tiempo que tú y yo llevamos vivos hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial. Eso es así. Me preguntas, ¿por qué ha pasado lo de Irán justo ahora? Porque el Mossad tenía muchos espías. ¿Y por qué el Mossad tiene muchos espías en Irán? Pues porque es que en Irán ahora mismo no sabría decirte qué proporción, pero la mayor parte de la gente está hasta el gorro de los ayatolas. O sea, no solamente es un régimen opresivo, es que además la economía no funciona, están sufriendo un montón de problemas, aparte de terrorismo, el Estado se está cayendo a cachos. Tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos. Todo este trabajo que ha ido haciendo el ejército de Estados Unidos junto con el Mossad israelí, etcétera, de ir consiguiendo espías, recabando cosas, ahora es cuando ya por fin puede dar sus frutos. Pues venga, adelante. A todo Occidente, a toda Europa, a todo Estados Unidos le interesa acabar con los ayatolas. De hecho, es que habría sido una ventana de oportunidad. A mí me da bastante coraje que haya terminado como ha terminado, con este alto el fuego, que creo que es totalmente en falso, cuando probablemente, si hubieran aguantado un par de días más, pues sí que podrían haber hecho un daño importante al régimen. Incluso haberlo hecho caer. Fonseca, bienvenido. Fíjate, Bien estuvimos hallado. hablando, te voy a invitar, no sé qué, porque lo que está pasando por el mundo y demás, y de repente me escribiste el otro día como, pero ¿sigues queriendo que vaya? Porque como que se ha apagado un poco la historia, ¿no? Claro, hemos pasado es de que Tercera Guerra ha Mundial. pasado Yo creo ya. que hay gente... A ver, sigue la historia, ¿Sí? pero ya no es guerra, fin del mundo. Yo creo que ha sido un cierre en falso. Creo que vamos a seguir oyendo de este problema, pero ya no es el ¡oh, Dios mío, llega la Tercera Guerra Mundial! Pero, a ver, Aún así, yo estoy lo primero seguro que de le voy a que preguntar es resulta. ¿por qué huevos cada vez que se enciende algo por ahí, que siempre se está encendiendo, por qué cada vez que se enciende algo por ahí, empiezan la gente a hablarnos de la Tercera Guerra Mundial? O sea, yo ya tengo la sensación de que hay determinados activos en redes sociales que lo que quieren es que sea la Tercera Guerra Mundial. Y es la manera que tienen de proyectarlo ahí. No, ahora ya sí que sí. Yo siendo un ignorante absoluto, yo lo veía y decía, a ver, yo no sé lo de la Tercera Guerra Mundial, pero a mí me parecería muy extraño que Irán dijese, sí, voy a pelo, con todo, me da igual. O sea, el rollo... Quiero decir, quien hiciese eso contra Estados Unidos y contra el rollo de... Pero como que no me parece que tuviese sentido lógico desde un punto de vista militar, siendo un Hombre, a ignorante. ver, voy a romper una lanza a favor de los que hablaban de la Tercera Guerra Mundial. Venga, va. Es cierto que si ahora mismo nunca en el tiempo que tú y yo llevamos vivos hemos estado más cerca de una Tercera Guerra Mundial. Eso es así. Vale. Claro. La cuestión es cómo de cerca estamos. O sea, yo lo que diría es, hace 20 años las posibilidades de que hubiera una Tercera Guerra Mundial eran de el 0,0001%. Ahora son del 0,01%. Siguen siendo bajas, pero son 1000 veces más altas o 100 veces más altas que hace También 20 te años. digo que yo la ecuación que has utilizado para subir o bajar ese porcentaje es subjetiva también. Es totalmente subjetiva, evidentemente. O sea, aquí es no hay un medidor de probabilidades. Hemos 1000 Tercera unidades Guerra de Mundial. probabilidad O sea, en mi medidor de potencial guerra mundial. claro, o sea, vamos a ver, no podemos saber cuál es la potencialidad, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos estado más cerca que nunca. ¿Por qué? Pues porque tienes un montón de conflictos aislados regionales, pero que son importantes: Rusia-Ucrania, Irán-Israel, China si invade Taiwán o no, Pakistán-India, y basta con que se unifiquen todos ellos porque se creen bandos para que tengamos una Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, como has visto, pues no pasa, y también es verdad que hay un lado de la ecuación o un team ahora mismo que está muy interesado en hacernos creer a todos que va a venir la Tercera Guerra Mundial y que por tanto mejor que nos quedemos en casita, que no saquemos a nuestros soldaditos y que aceptemos que Putin arrase con Ucrania, que Irán haga lo que le dé la gana, porque, ay Dios mío, hay que frenar la Tercera Guerra Mundial. Vale, O sea, a ver, vamos a también hay ponernos una en contexto porque yo no me he enterado. O sea, yo estaba demasiado obnubilado con lo que estaba pasando en España con Pedro Sánchez como para decir... Me ha pasado a mí al revés. Yo casi no me he enterado. O sea, lo de Pedro Sánchez ahora lo empezaré a tratar en el canal, pero claro, he estado con los Claro, ojos has puestos estado mirando. con cada loco con su tema, que podríamos Sí, sí, decir. sí. Entonces, vamos a ver. Me he perdido ¿Qué muchas huevos ha temporadas. pasado con Irán? Porque aquí la gente estaba diciendo, no, yo de repente empecé a notar que había bandos en redes sociales, como tú dices,
algunos que eran muy críticos con Irán diciendo, es que claro, porque Irán puede tener una guerra, una guerra, puede tener una bomba nuclear, eso es muy peligroso, no hay que permitirlo. Y había otros que estaban defendiendo a Irán a capa y espada, que además venían a ser los sospechosos habituales de siempre. Y no, porque claro, porque Irán, porque ya tú sabes, porque en el fondo... Salía Tucker Carlson ahí, no, es que claro, Irán, queremos atacar a un país, que ¿cuánta gente tiene Irán? Claro, es que hay varias cosas por ahí. Aparte de lo que digo, que hay algo que pueden tener de razón, porque sí que es verdad que estamos hablando de una guerra que podría haber sido muy tocha, pero también está el tema de... Súmale los sospechosos habituales en cualquier cosa que tenga que ver con Israel, que siempre, invariablemente, van a estar en contra de Israel, sea quien sea el otro, sea Hamas, sea Hezbollah, sea Irán. O sea, no te olvides de que Israel es el único país en el que solamente defender el derecho a que exista, o sea, no decir ya si me gusta Netanyahu, si no. Yo ahora mismo digo, Israel tiene el derecho a existir, como lo tiene Rusia, como lo tiene Irán, como lo tiene cualquier país. O sea, no puedes obligar a toda la... Puedes intentar acabar con el régimen de los ayatolas. Pero incluso yo, que soy súper anti-ayatollah, anti-iraní, todo lo que tú quieras, hombre, reconozco que los iraníes tienen derecho a existir. No quiero expulsar a 90 millones de personas. Lo mismo en el caso de Israel. Vale, solamente decir esto ya automáticamente te convierte en es que eres un sionista, es que estás a favor de Netanyahu, adoras, quieres genocidios, quieres genocidar a todos los palestinos. Quieres matar a niños palestinos con tus manos desnudas. Claro, o sea, entonces... Esa es la primera, ¿no? Siempre tienes el factor, es Israel, siempre va a haber gente que va a estar totalmente en contra. Pero es que luego además tienes el factor de Rusia. Claro, la propaganda rusa es que es muy fuerte y además está muy bien hecha y tienen pues a sus propagandistas habituales, y no te olvides que Irán es aliado de Rusia. Y aunque Rusia no haya salido en la ayuda de Irán porque no tiene recursos, sí tiene propaganda. La propaganda es gratis. Entonces, toda esa... Todos esos que normalmente salen a decir que cada vez que Ucrania hace un ataque fuerte a Rusia viene la Tercera Guerra Mundial, ahora han salido a decir que, ay, por favor, ¿cómo podemos atacar a los ayatolas? Que esto viene la Tercera Guerra Mundial. Claro, tampoco te pueden decir... Tú piensa una cosa. Esto me parece muy importante resaltarlo. Los que defendemos la OTAN, Ucrania, Occidente... Lo decimos abiertamente. O sea, a mí me dicen, ¿eres un otanista? Sí, soy un otanista. O sea, me gusta la OTAN, mi país forma parte de la OTAN, tanto mi país de nacimiento como las botas a Donald Trump, Fonseca, ¿eh? O sea... Arrodillándote ante el imperialismo americano, Fonseca. No, pero esto también te lo dicen desde la derecha, ¿eh? O sea, incluso ahora los que quieren salir diciendo viva Trump y tal, también me dicen, no, es que eres un otanista. Vamos a ver, vivo en la OTAN. Gilipollas, ¿qué quieres que sea? Es como si me dices, ¿eres españolista? Hombre, pues soy español. ¿Qué quieres que sea? ¡Gilipollas! Es que, perdona que me ponga enfermo, pero es que... saco, que no te preocupes. Yo estoy... Por Twitter. Sí, sí. Entonces dices... Gilipollas total, sí, sí. Vale. Sin embargo, los que están en el lado prorruso jamás te pueden decir, bueno, a ver, Putin es el puto amo, ojalá nos invadiera. Lo piensan, pero no te lo pueden decir. Entonces, ¿qué hacen? Van con subterfugios. No, hombre, no. Mira, cada vez que Ucrania ataca a Rusia, Tercera Guerra Mundial. Luego la Tercera Guerra Mundial no llega, pero te lo dicen. Cada vez que Israel ataca a Irán, o sea, cada vez que alguien ataca a los suyos, como no pueden defenderles abiertamente, lo que dicen es, no. A ver, no es que yo defienda al ayatollah, no es que yo defienda a Putin, es que no quiero que venga la Tercera Guerra Mundial. Claro. ¿Quién quiere que llegue la Tercera Guerra Mundial? Es que estoy a favor de la paz, tío. O sea, por ejemplo, los podemitas en España lo que utilizan es que queremos todo por la paz. Claro. Es que no pueden... O sea, los podemitas en España no pueden no ser pro-Putin. O sea, sería una contradicción con su ideología. Es gente que está en contra de todo lo que representa Occidente. El capitalismo, el libre mercado, la democracia liberal. Todo eso es algo que repudian. Siempre van a estar defendiendo los sistemas que no defienden eso. Venezuela, Cuba, Corea del Norte no tanto, pero bien. ¿Cómo van a poder defender a un país como Ucrania que no solamente se está enfrentando a Rusia, que no deja de ser el bastión o uno de los bastiones anti-Occidente, sino que además en su guerra contra Rusia se están occidentalizando a marchas forzadas? O sea, Ucrania está viviendo, sin que nos demos cuenta, porque estamos demasiado ocupados viendo cómo caen las bombas, está viviendo su pequeña mileización.
Están privatizando empresas, liberalizando mercados, por ejemplo, como el agrícola. Están dejando que entren empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y de Europa. O sea, Ucrania es la peor pesadilla para un podemita. Evidentemente no están a favor de Rusia, pero no lo pueden decir porque, claro, hoy en día, a ver quién dice que está a favor de Putin. Entonces lo que dicen es, no, mira, yo es que estoy a favor de la paz. No, yo es que no quiero problemas, no. A mí me hace gracia porque la vehemencia que tienen a la hora de defender Palestina y exigir pararle los pies a Netanyahu, a Trump y a todas las personas malas del universo, la misma vehemencia que utilizan para hablar de eso es la contraria que utilizan cuando les hablan del conflicto entre Ucrania y Rusia. Claro, es que vamos a ver, es que es una idea que se cae por su propio peso. O sea, vamos a ver. La izquierda ha glorificado siempre la resistencia de los republicanos contra los franquistas, cosa que me parece bien, ¿eh? O sea, no seré yo aquí quien defienda ninguna dictadura, pero siempre han glorificado el no pasarán, etcétera. Y sin embargo, ahora con Rusia y Ucrania es como, no, Rusia, Ucrania es que tendría que rendirse. Como decía Pablo Iglesias, es que la correlación de he hablado con amigos militares y me han dicho que la correlación de fuerzas es muy difícil que cambie. Por lo tanto, yo creo que aquí, para evitarnos muertos, lo que tendrían que hacer es hablar por la paz. Ese argumento, entonces, si aplicamos ese argumento a la Guerra Civil Española, entonces el bando republicano lo que tendría que haber hecho es decir, mira, nos rendimos. Fin de la Guerra Civil. Ya está, ¿no? Que la correlación de fuerzas no perdiendo. O sea, claramente la correlación de fuerzas no estaba en su favor porque no ganaron la guerra. Según ese argumento, entonces, los republicanos tendrían que haberse rendido por la paz. Ah, no, ahí no. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. A ver, es una narrativa, es un relato, es un argumento que utilizan de manera selectiva para cada momento. Pero te quería preguntar por Ucrania. ¿Qué cojones pasó en Ucrania? O sea, resúmeme un poco lo que coño pasó en Ucrania. Sé que has hecho 150 vídeos, pero... ¿Cuál de todo? ¿Por qué de repente Israel decidió atacar Irán? Ah, vale, bien, vamos a ver lo que ha pasado en Irán. Israel ha decidido atacar Irán por varias razones. Primero, porque están a punto de desarrollar la bomba atómica y no sabemos cómo de cerca estaban, si un mes, 2 meses, 1 año, pero estaban a punto de tener la bomba atómica y para Israel eso es un riesgo existencial. Existencial. No porque, o sea, primero, la gente dice, entonces, ¿por qué Israel puede tener la bomba atómica e Irán no? A ver, técnicamente todos los países pueden tener la bomba atómica. Ahora bien, yo no quiero que mi enemigo la tenga y yo voy a hacer todo lo posible porque mi enemigo no la tenga. Y es que Irán no es que Israel considere a los iraníes sus enemigos. No, es que los iraníes consideran a los israelíes sus enemigos. Bueno, no los iraníes. La dictadura que tienen, los ayatolás, todo su relato, toda su ideología se basa en destruir al pequeño Satán. O sea, lo que ellos llaman el pequeño Satán, que es Israel. O sea, es un país, es una ideología cuya función última es algún día destruiremos a los israelíes. Tú tienes que pensar, la ideología de los ayatolás, ¿vale? Es una teocracia islámica, chiita, ¿vale? Sabes que dentro del Islam, vamos por partes, ¿me permites que filosofee un poco? Filosofía. A ver, para los que se han perdido unas cuantas temporadas, hago un resumen, vamos a explicar todo el lore de esta El lore, guerra. venga. Vale, dentro del Islam, ¿vale? Hay 2 grandes ramas, igual que en el cristianismo. Esto que voy a hacer ahora mismo es un resumen súper genérico y, por supuesto, voy a cometer alguna imprecisión, pero es para que nos entendamos. Igual que en el cristianismo tenemos ortodoxos, protestantes y católicos, dentro del Islam podríamos decir que hay 2 grandes ramas, sunitas y chiitas. ¿Por qué se distinguen? ¿Cuál es la causa por la cual no se ponen de acuerdo? ¿Quién crees que es el sucesor de Mahoma? Unos creen que fue uno, otros creen que fue otro. No me acuerdo ahora mismo los nombres concretos, creo que unos creen que fue un cuñado, otros otro cuñado, no me acuerdo ahora mismo, pero más o menos Guerra de cuñado, cada uno cree que fue un sucesor distinto. Entonces, son 2 bandos irreconciliables porque cada uno de ellos está intentando, cada uno de ellos cree que representa el verdadero Islam y por tanto quiere ser el nuevo califa del mundo islámico. Los sunitas por un lado, los chiitas por el otro. ¿Cuál es la principal diferencia a nivel ya del día a día entre los sunitas y los chiitas? Los sunitas suponen, para que os hagáis una idea, el 90% del mundo islámico, mientras que los chiitas serían como un 10%. Principalmente están concentrados en Irán. Hay unos poquitos también en Bahrein, en Siria, en Irak, pero principalmente en Irán. Para que nos entendamos, Irán sería como el Vaticano del Islam chiita.
y el resto son todos sunitas. Los sunitas serían algo así como los protestantes del mundo islámico. No hay una autoridad central, no hay una jerarquía, cada imán es un poco de su padre y de su madre, por eso tenemos los salafistas, pero luego están los sufíes, hay 17.000 corrientes y 17.000 tipos de islam sunita, porque cada imán es de su padre y de su madre. Mientras que en el islam chiita sería como el catolicismo. Ahí sí hay una jerarquía, sí hay un papa. Hay una estructura jerárquica y el ayatollah es algo así como el papa. Entonces, dentro de los chiitas, ese anhelo que tienen es que algún día conquistarán todo el mundo islámico y después todo el mundo, porque el mundo entero será islámico. Entonces, cuando el ayatollah Khomeini, en el año 1979, se hace con el poder en Irán, él hace lo que él llama la revolución islámica. Y fíjate que en todas las cosas que veas de Irán siempre verás la palabra revolucionario. Es la Guardia Islámica Revolucionaria. Es una revolución islámica. ¿Por qué? Porque van a expandir todo el Islam por todo el mundo. El ayatollah Khomeini decía literalmente: nuestro objetivo, hasta que el grito de Alá es grande no resuene en todo el mundo, no terminará nuestra revolución. Vale, dentro de esta narrativa, y por eso se llevan tan mal con Arabia Saudita, que son sunitas, ¿vale? Bien. Dentro de esta narrativa, ¿cuál es el enemigo a batir? El enemigo a batir es el gran Satán, Estados Unidos, que representa Occidente, lo secular, etc. Y el pequeño Satán, que es Israel. Claro, el ayatollah siempre ha sabido que no puede acabar con Estados Unidos porque es un país enorme. Pero Israel es un país pequeñito que, como ellos describen, es el cáncer, el tumor cancerígeno de Oriente Medio, y que es un país de menos de 10 millones de habitantes, con lo cual, dentro de lo que cabe, parece razonable que lo pudieran destruir, sobre todo cuando empezó la revolución. Te estoy hablando de los años 79, años 80, años 90, años 2000. Hombre, Irán es un país de 90 millones de habitantes, como bien señala Tucker Carlson, que tiene un ejército serio, que además es un país muy rico en recursos naturales. Piensa que tiene casi tanto petróleo como Arabia Saudita, además muy barato, con lo cual tiene todas las papeletas para ser rico, para ser potente y para tener un ejército que se pueda expandir. De hecho, sí ha estado expandiendo. Irán, antes de esta guerra, bueno, hasta diciembre de este año, podíamos decir que Irán y sus proxies era ya un área de influencia que llegaba desde Irán hasta el Mediterráneo. O sea, Irán estaba presente, podríamos decir que el imperio iraní estaba presente en Irak, Siria, Líbano, o sea, había todo un corredor desde Irán hasta el Mediterráneo y luego en Yemen. Entonces, habían conseguido expandirse, ya tenían un peso político importante, un peso militar importante, económico. Era factible pensar que podían acabar con los israelíes, pero ya encima cuando dicen vamos a tener nuestra propia bomba atómica, pues evidentemente esa bomba atómica va a ser para destruir a Israel. No es una bomba atómica pensada para vamos a disuadir. No, es que a lo mejor la tiramos a los israelíes, y si no la tiramos, simple y llanamente tenemos un poder disuasivo tan grande que Israel no va a poder hacernos nada. Y mientras tanto nosotros vamos a poder seguir financiando grupos proxies como Hezbollah, como los rebeldes hutíes, como las milicias chiitas, que han atacado a Israel día sí, día no, desde los años 80, y que incluso han hecho ataques en Occidente. Te recuerdo que en Buenos Aires tuvieron un ataque terrorista organizado por Hezbollah en 1994 en el que murieron 100 personas. Así que hay muchas razones para pensar que Irán no puede tener la bomba atómica, sobre todo que para Israel es un riesgo existencial que Irán tenga la bomba atómica. Vale, y entonces en los últimos días, coincidiendo también con que ahora mismo, desde el 7 de octubre, desde que fueron los últimos atentados que sufrió Israel, ha estado metida en 20.000 movidas. Es decir... No, eso no es de... Lo del 7, están metidos en 1000 movidas desde mucho antes del 7 de octubre. Desde mucho antes, ya, pero que quiero decir de abrir titulares de manera más o menos continuada y sistemática, y de gente... De volver a coger mucho polvorín en lo que se respecta a la crítica internacional. Sí que podemos decir que estos últimos años han cogido tracción al respecto. Claro. Entonces, ¿en qué contexto de repente dicen Irán es nuestro próximo movimiento? O sea, vale. ¿En base a qué dicen están ya a punto de conseguir la guerra de la bomba nuclear? Inteligencia israelí, y el hecho además de que Irán estaba enriqueciendo uranio sin ningún problema. Vamos a ver, el programa nuclear iraní empieza más o menos por los años 2000.
Y entonces les empiezan a poner un montón de sanciones comerciales desde Estados Unidos, desde todo Occidente, para que no tengan la bomba. En el año 2015, Obama hace el acuerdo nuclear iraní en el que les dice, mira, os quito las sanciones para que vosotros podáis dejar de desarrollar la bomba, y palo y zanahoria, ¿no? Yo te doy la zanahoria, te quito sanciones y tú dejas de enriquecer uranio. Pero en el año 2017, creo que fue, no, 17-18, Donald Trump rompe ese acuerdo y dice, te vuelvo a poner sanciones porque sé o creo que sigues enriqueciendo uranio, que no estás haciendo honor a este contrato, a este acuerdo, y mientras tanto voy a mandar a todas mis tropas a irte matando lentamente, con ataques muy quirúrgicos que no han salido en los medios de comunicación porque tampoco eran grandes cosas, pero poco a poco, pues si te pones a buscar, o sea, salían en los medios de comunicación especializados, si te pones a buscar encuentras que desde el 2018 hasta 2023, cuando el 7 de octubre, Israel y Estados Unidos han estado continuamente haciendo pequeños ataques a esta base militar que tiene Irán en Siria, este pequeño arsenal, este oficial de la Guardia Islámica Revolucionaria. El más sonado fue el de 2020, cuando mataron al general Qasem Soleimani, pero ya han matado a muchos otros oficiales de menor rango, que ya te digo, no han salido en los medios porque eran pequeñas cosas, pero era como, te voy dando golpecitos, 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 y tú poco a poco te vas destrozando económicamente, militarmente y socialmente, porque la gente sale a la calle a protestar. Después del 7 de octubre, esos ataques se han intensificado. Israel ha destrozado toda la cúpula de Hezbollah, acuérdate de la operación de los Vipers, de los walkie-talkies, etc. Y entonces ya, en el momento en el que ocurrieron los ataques era porque, coño, es que Irán ya estaba a punto de caramelo. O sea, era como, ahora podemos hacer una operación relámpago sin que se den cuenta, o sea, sin que tengan tiempo de reaccionar, nos cargamos todas las defensas antiaéreas y a lo mejor hasta conseguimos un cambio de régimen. Pues ya, adelante. Ha sido la ventana de oportunidad. Yo creo que se han mezclado esas dos cosas. Por un lado, no podemos evitar que Irán tenga la bomba atómica, y por el otro, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos. Todo este trabajo que ha ido haciendo el ejército de Estados Unidos junto con el Mossad israelí, etcétera, de ir consiguiendo espías, recabando cosas, ahora es cuando ya por fin puede dar sus frutos. Pues venga, adelante. A todo Occidente, a toda Europa, a todo Estados Unidos le interesa acabar con los ayatolas. De hecho, es que habría sido una ventana de oportunidad. A mí me da bastante coraje que haya terminado como ha terminado, con este alto el fuego, que creo que es totalmente en falso, cuando probablemente, si hubieran aguantado un par de días más, pues sí que podrían haber hecho un daño importante al régimen, incluso haberlo hecho caer. Y al final todo ha quedado en un... Pues tú has hecho vídeos incluso en donde entraba Venezuela, tío. Ah, bueno, es que eso es otra... lo de Venezuela es otra derivada, pero que este sí que es uno de los grandes perdedores de este conflicto. Es precisamente Venezuela. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos ido viendo y que ahora se ha puesto más de manifiesto es que Venezuela estaba ayudando al programa nuclear iraní ofreciéndoles uranio. Irán tiene minas de uranio, pero no, ni son tan productivas ni tampoco las podían explotar alegremente porque tenían a todos los observadores internacionales que, aunque no les dejaban entrar en las instalaciones principales, pues hombre, canta mucho que de repente te pones aquí a producir uranio como si no hubiera mañana. Entonces hicieron una especie de operación con un montón de empresas pantalla y de tapaderas para que Venezuela le enviara ese uranio, aparte de también tecnología nuclear de Argentina, se la enviara a la República Islámica de Irán. Y a mayores, Venezuela ha servido de... ¿cómo se dice?, de base para que todos los terroristas de Hezbollah puedan ir a Latinoamérica. Y de hecho ahora se están financiando. Tú piensas que con todos los ataques que ha hecho Israel a Hezbollah, a Irán, ahora mismo ya no tienen dinero, ya no tienen cómo financiarse, o tienen muchas menos vías de financiarse. Entonces, ¿a qué recurren? Coño, pues al narcotráfico de Latinoamérica, que ha servido para financiar un montón de guerrillas, la cocaína sirve para pagar todo lo que quieras. Entonces, bueno, pues ahora mismo en Venezuela, que ya sabes que es un narcoestado, donde los narcos pueden entrar y salir como Pedro por su casa, siempre y cuando tengan la connivencia de Maduro, y los iraníes la tienen, porque Irán es un país aliado, pues ya está, ahí han venido un montón de terroristas. Y de hecho, el Mossad ya tiene presencia en Venezuela, como pudimos ver con el caso de la liberación de los rehenes que estaban en la embajada argentina.
esa operación estuvo hecha junto con Estados Unidos, Italia y el Mossad. O sea, el Mossad ya tiene presencia en Venezuela y probablemente no sea poca. Porque además no te olvides de una cosa, también me preguntas, ¿por qué ha pasado lo de Irán justo ahora? Porque el Mossad tenía muchos espías. ¿Y por qué el Mossad tiene muchos espías en Irán? Pues porque es que en Irán ahora mismo no sabría decirte qué proporción, pero la mayor parte de la gente está hasta el gorro de los ayatolas. O sea, no solamente es un régimen opresivo, es que además la economía no funciona, están sufriendo un montón de problemas, aparte de terrorismo, el Estado se está cayendo a cachos. Entonces hay mucha gente que está dispuesta a traicionar a los ayatolas e irse con los israelíes si les pagan mejor, o incluso simplemente porque, mira, cualquier cosa es buena con tal de quitarnos a estos hijos de puta de en medio. Lo mismo pasa con Venezuela. ¿Cuánta gente no habrá ahora mismo en Venezuela que es que está deseando que le llegue una oportunidad para decir, mira, haz de informarte del Mossad, te pagan un poquito y encima ayudas a derrocar al régimen? ¿Cuánta gente no habrá ahora mismo en Venezuela dispuesta a ello? Claro, lo de Venezuela, nosotros recordamos que vivimos unos momentos un poco calientes, hace no demasiado, en los que parecía que estábamos a punto de, y de repente fue un gran gatillazo esto, Fonseca, ¿eh? Fue un gran gatillazo y yo pequé de exceso de optimismo y nunca pediré perdón lo suficiente por algunos errores que cometí como analista. Ahora bien, aunque no ha habido cambio en Venezuela, muchas de las premisas, por no decir casi todas las premisas que daba en el vídeo, estaban acertadas. El régimen está ahora mismo en su momento más débil y se está desangrando. No tienen dinero, no tienen apoyo popular, como se vio con las elecciones. Lo único que tienen es, vale, que son los únicos que tienen las armas. Por lo tanto, pues pueden hacer una operación Tuntún, pueden oprimir a la gente, a los manifestantes, etcétera, y por ahora pueden mantenerse en el poder. Pero no están en una. No me gustaría estar en la piel de Maduro ahora mismo. ¿No te gustaría estar en la piel de Maduro ahora mismo? No. O sea, por ejemplo, y esto no es porque, es que como me cae mal, es un dictador, le tiene que ir mal. No. O sea, por ejemplo, Xi Jinping, en principio, no hay ninguna razón para pensar que Xi Jinping vaya a caer. Sí, es un dictador, oprime mucha gente, todo lo que tú quieras. La economía china no está en su mejor momento, pero no está en una crisis, no tienen hiperinflación, no van con carretillas llenas de billetes para poder comprar una barra de pan. No están ahí. Venezuela sí. Pero entonces, Venezuela lleva en una crisis ya desde hace muchísimos años, ¿no? Claro, por eso te digo ya, pero entonces esa crisis cada vez revierte más en el régimen. Es más fácil que surjan grietas. Han tenido que hacer un montón de purgas dentro del chavismo. Hay gente que ha traicionado al chavismo, que ha intentado venderles a los americanos, que ha intentado hacer tal. Todavía han conseguido sobrevivir, pero es sobrevivir. O sea, digamos que han aguantado, pero por el canto de un duro, por el pelo de un calvo. Mira, hablando de pelos de calvos. Oye, claro. Y ahora mismo, viendo tú la situación como la ves, ¿por dónde crees tú? Tú piensas una cosa, o sea, sí. Es verdad que Maduro pudo hacer el megafraude y salirse con la suya, pero también fíjate que desde entonces todos los medios de comunicación, todos los canales de YouTube seguimos lo de Venezuela muy de cerca porque estamos esperando que en algún momento pase algo. Hace 4 años o hace 2 años tú no estabas pensando en cuándo va a caer Maduro, ahora sí. Ahora estás como, bueno, ha salido la noticia, a ver. Lo que está. Y la presidencia de Trump en ese sentido son muy malas noticias para Maduro. O sea, todo lo que está pasando en estos últimos meses. Vale, tú, como analista que no siempre acierta, con tus. ¿Tú cuál crees que va a ser el próximo gran hit en materia de geopolítica? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros de el próximo gran evento al que todos asistiremos preguntándonos si será esto ya de verdad, esta vez sí que sí, la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué zonas ves más calientes? A ver, primero creo que lo de Irán e Israel ha cerrado en falso. Irán sigue enriqueciendo uranio, o ha dicho que va a seguir enriqueciendo uranio.
Ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos salió dando una rueda de prensa jurando y perjurando que con el ataque de las bombas antibúnkeres que han destrozado todas las instalaciones de Irán y que no tienen uranio, etcétera, bueno, veremos a ver si es verdad, pero Irán, por el momento, a lo mejor esta mañana, no he leído todavía el periódico, no me ha dado tiempo, pero a lo mejor ahora mientras estamos hablando ha cambiado la situación, pero ayer por lo menos por la mañana no había Irán estaba diciendo que iba a seguir enriqueciendo uranio. El ayatolá sigue ahí. No sé yo si este alto el fuego va a durar mucho. Entonces, por ahí puede salir algo. Aparte de que el régimen está en una situación también pues, muy parecida a la de Maduro, con el Mossad pisándole los talones y van a aprovechar cualquier oportunidad para intentar desestabilizar el país. Con lo cual, ahí puede surgir algo. Tenemos el tema de Ucrania y Rusia, que ahí sigue la guerra, y de hecho, por un lado, Putin está bombardeando ciudades más que nunca y haciendo unos ataques salvajes, pero por el otro, Ucrania está ya siendo capaz de mantener el frente en Sumi, incluso expulsando en algunas pequeñas ciudades a las tropas rusas. Estamos viendo cómo ya han desarrollado su programa de misiles balísticos, que habrá que ver qué tal funcionan, pero vamos a ver muchos más ataques de ucranianos a bases militares rusas, etcétera, y probablemente a lo mejor con misiles balísticos. Me sigue extrañando porque Donald Trump dijo que lo iba a resolver en un par de tardes, tío. Esa también es curiosa, porque ahora Donald Trump está cambiando bastante. En los últimos 3 días ha cambiado radicalmente su retórica con Ucrania. Ha pasado de... bueno, que os habéis metido en una guerra que no sabéis, tal, sois unos idiotas, ha pasado a... El otro día estaba hablando de una manera muy tierna a una periodista ucraniana. Efectivamente, sí. Entonces ha cambiado mucho en ese tema. Veremos a ver qué pasa. Con lo cual, bueno, pues por ahí sigue habiendo tensión. Y luego tenemos China y Taiwán, que, bueno, pues últimamente no hablamos mucho del tema, pero poniéndonos en el peor de los casos, o sea, para mí el peor escenario ahora mismo para el mundo, donde ya me acojonaría, sería si China aprovecha que Estados Unidos tiene puesta la vista en Ucrania, en Israel, y no ha puesto mucha atención en China-Taiwán, y entonces China aprovecha en ese momento y dice, mira, yo aquí tengo todos mis soldados, mi arsenal lleno, venga, me voy a invadir Taiwán. Y entonces ahí sí que podemos tener un problema. Eso sí que me preocuparía mucho. Luego tenemos la tensión entre India y Pakistán, que por ahora pues parece que está controladita, y no sé qué más sitios, así que más focos de tensión que nos lleven a una tercera guerra mundial puede haber. Algo a lo mejor relacionado a largo plazo, sí. Siempre me preocupa Turquía. Y siempre Turquía es como nuestro enemigo favorito o nuestro amigo menos favorito, como lo quieras ver. Es un país de la OTAN, es un país que cada vez va a ser más importante en el sistema energético europeo. Es un país que además en los últimos meses ha multiplicado por 3 su peso geopolítico en la región. O sea, tú piensas que ahora Siria es... No voy a decir una colonia, porque no es una colonia, pero es un país ahora mismo muy amigable de Turquía. Y Turquía tiene mucho que decir en lo que pasa en Siria. Probablemente incluso si cayeran los ayatolás, Turquía también tendría ahí un peso específico, porque no deja de ser un modelo de país islámico, relativamente próspero, con relativa democracia, etcétera. Entonces, Erdogan, de algún modo, ahora mismo ha vuelto a recuperar un montón de peso específico en la región, aunque en su casa tiene una crisis económica bastante gorda que no consigue superar. Por otro lado, Erdogan ahora mismo se puede convertir en la nueva Rusia para Europa, o sea, el nuevo hub de gas. Piensa que si no compramos gas a Rusia por gasoducto, tendremos que empezar a comprarlo a Azerbaiyán, probablemente en algún futuro a Turkmenistán, probablemente a Qatar. Si hacemos un gasoducto con Qatar, estoy hablando de aquí a 5 o 10 años, ese gasoducto pasará por Siria. Siria que controla ahora mismo Turquía. Y de Siria pasará por Turquía y vendrá a Europa. Entonces Turquía se puede convertir en el gran hub del gas europeo.
Eso es más peso específico que tiene Turquía en Europa. Y dices, vale, pues muy bien, pues ahora nos llevamos bien con los turcos, ningún problema. Bueno, Turquía es enemigo de Grecia, que no deja de ser un país que está en la Unión Europea y que está en la OTAN. Además, tiene una agenda expansionista bastante importante con Erdogan. Y ahora puede convertirse también en un enemigo de Israel, con lo cual ahí podemos tener bastantes problemas. No. Entonces, por ahí puede venir un foco de tensión, vamos a decirlo. De tensión e inestabilidad. No sé si ahora, pero probablemente en 3, 4 o 5 años. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido el impacto que tú valoras de la figura de Donald Trump de vuelta de cara a la política internacional? Ya no te hablo de puertas para adentro, que tienen un lío cojonudo también, pero de puertas para afuera. De cara a la política internacional, yo creo que está siendo, ahora a ver si cambia, yo creo que probablemente en unos meses o incluso a partir de ahora vamos a ver cómo baja un poquito el perfil o se modera un poco, puede ser, porque en estos últimos meses ha pecado de lo que llamamos adanismo, o sea, lo típico de yo llego a un sitio y digo, todo lo que había antes está mal, todos los presidentes que me precedían eran tontos, así que yo voy a hacer una campaña totalmente nueva, una cosa totalmente distinta. Claro, poner en duda, por ejemplo, la alianza con Europa. A ver, Europa es un aliado tradicional de Estados Unidos, no puedes darle la espalda. Es verdad que la campaña que ha hecho con la OTAN tiene mucho sentido, y era algo que llevaban reclamando todas las administraciones previas. O sea, desde Bush padre hasta Donald Trump, todos los presidentes de Estados Unidos se han quejado de que la Unión Europea no gastaba suficiente en defensa y que era un poco el gorrón de la alianza, el free rider. Yo no gasto en defensa porque como sé que tengo aquí a Estados Unidos protegiéndome, pues ¿para qué? Entonces, en ese sentido, el puñetazo encima de la mesa que ha pegado Trump con Ucrania sí que ha servido para que Europa despierte y de verdad empiece a subir el gasto público. Tú piensas que en 2020, creo que por aquella época, 2020 o 2019, Trump ya decía aquello de que si Europa no cumple con sus compromisos de gasto, se va de la alianza. Y ahí hubo también muchos titulares. Europa se comprometió a gastar más en defensa, pero luego nunca lo cumplió. Después vino la guerra de Ucrania y Europa ha seguido sin gastar en defensa. Ahora ya Trump ha pegado este puñetazo encima de la mesa y todavía fíjate que España dice que no quiere gastar en defensa. Entonces, por esa parte entiendo lo que ha hecho y lo comparto. Pero el hecho de esa política de lo que el mal llamado realismo político, que consiste en decir voy a intentar hacer simplemente alianzas de intereses, creo que no funciona en los países. Creo que cuando Trump ha intentado salir de esa lógica o sea, hasta ahora Estados Unidos era un poco el faro que ilumina las democracias frente a las tiranías. Sí. Lo cual es una mentira que todos hemos elegido creernos y evidentemente no es del todo cierto. O sea, Estados Unidos ha hecho pactos con alianzas, ha promocionado golpes de Estado para poner dictaduras en Latinoamérica, etcétera. Vale, tiene muchos problemas, pero sí que es verdad que había un sustrato ahí de una serie de valores comunes que compartimos entre todos y por tanto nos aliamos. Valores comunes como la soberanía de los pueblos, que no haya colonialismo, capitalismo, cierto sentido de democracia. Incluso cuando Estados Unidos se ha aliado con países no democráticos, siempre cuando va el presidente, cuando iba Obama a China o cuando iba Obama a Tailandia o cuando va Obama a cualquier país que no es democrático, aunque sea aliado, siempre tiene algún parrafito para decir, oye, las violaciones de derechos humanos, esto no puede ser, condenando ciertas cosas que no sirven para nada, son simplemente una palabra, pero refuerza un poco esa idea de quiero hacer que el mundo sea democrático, democracias del mundo, uníos, aliémonos contra los malos. Eso permite que las alianzas que haya creado Estados Unidos, esa red de alianzas que ha tejido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, sean increíblemente sólidas como no tiene ningún otro país. China está intentando tejer una red de alianzas basándose en el interés económico. Yo te pago dinero para que construyas una
lo que tú quieras y a cambio pues tú me dejas que haga esto. Pero eso es un interés económico, no es un interés a largo plazo. Es como la diferencia entre tener, siempre pongo el ejemplo, China es la diplomacia sugar baby o sugar daddy. Si tú pones dinero, pues evidentemente puedes tener muchas sugar babies y te lo puedes pasar muy bien ya, pero esas sugar babies no son tus novias. No son gente que realmente esté contigo porque te quiere, está contigo porque le pagas dinero. A lo mejor ahí tiene que ver la industria cultural de Estados Unidos. Claro, no. Es lo que tú quieras, la industria cultural. O sea, puedes no creerte que Estados Unidos es el faro que ilumina las democracias. Pero el resto del mundo y todos los países actúan como si fuera así. Con lo cual, al final, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. A ver, no es el faro que ilumina las democracias. En Europa, a lo mejor no lo describiría así, pero sí que es cierto que si te dan a elegir entre Estados Unidos o Rusia, o Estados Unidos o cualquier otra potencia así, tú dices una de prefiero más Estados Unidos. Creo que la vida y la cultura que yo tengo aquí sería más compatible con lo que se defiende allí que con lo que se defiende, por ejemplo, en introduce país random en la ecuación. Claro. Entonces, al final, sí, o sea, realmente es que somos... existe una red de alianzas en todas las democracias que realmente se cumple y tiene una serie de consecuencias geopolíticas, cosa que no puede decir China, no puede decir Rusia. Tú piensas una cosa, ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo existe una alianza de países enemigos de Occidente, que incluye Rusia, por supuesto, Corea del Norte, Irán y, en cierta medida, China. Y luego otros países de la periferia, como puedan ser Venezuela o Cuba, o incluso Bolivia, ¿no? Todos estos son países aliados, que se ayudan entre ellos. Irán quiere hacer el programa nuclear, Venezuela le ayuda, Rusia le ayuda, Corea del Norte comparte tecnología con Irán, envía norcoreanos a Rusia para que luchen en Ucrania. Vale, sí, pero fíjate una cosa. Estos países, Irán, Rusia, Corea del Norte, tienen ideologías completamente distintas el uno del otro. Sí. O sea, no pueden luchar por una causa común, porque los unos están defendiendo la revolución del ayatolá y la revolución islámica, y los otros están defendiendo el comunismo del Juche. Por definición, en algún momento es una alianza que, si alguno de estos países llegara a cumplir con sus objetivos ideológicos, tarde o temprano terminarían en guerra, ¿no? O sea, si realmente los iraníes se salieran con la suya, imagínate, dentro de 20 años consiguen hacer su revolución islámica y que todo el mundo sea islámico, en algún momento tendrían que enfrentarse a Corea del Norte, porque Corea del Norte no es islámica, es comunista, sigue la ideología Juche, son ideologías que no son compatibles. Lo mismo pasaría si algún día Irán llega, si algún día Rusia consigue invadir todo el mundo y expandir el Ruski Mir, que a los norcoreanos les obligarían a hablar ruso. Allí chocarían en algún momento. Sin embargo, el sueño de las democracias liberales es simple y llanamente que todos seamos una democracia liberal, pero somos perfectamente compatibles. ¿Entiendes lo que te digo? Con lo cual es una alianza mucho más duradera. Claro, entonces tú entiendes que esos valores al final sí que generan una cohesión más fuerte que en otros países que simplemente son aliados porque tienen intereses que pueden alinearse en algún momento y en algún momento se pueden ir a tomar por el culo. Es como cuando surgió la noción del Estado-Nación. El Estado-Nación es una idea que surge más o menos en el siglo XIX. Antes del siglo XIX, en la Edad Media, en la Edad Media, por ejemplo, ¿cómo luchaba la gente? La gente luchaba para defender a su señor feudal, ¿no? Tú tenías ahí, estaba el señor feudal de turno con sus mesnadas y iba a enfrentarse a ese otro sitio y mandaba sus mesnadas. ¿Por qué le defendían? Bueno, pues porque defendían al señor feudal, porque habían caído en ese sitio y les tocaba defender a su señor, o porque les pagaban, o por lo que fuera, pero no era una lealtad basada en valores. Sin embargo, y por tanto eran lealtades muy quebrantables y hay incluso ejemplos de guerras medievales donde decían, bueno, ¿que te has traído mercenarios? Espera, que yo les pago un poco más. Y en mitad de la guerra se cambiaban de bando. Mientras que cuando surge el Estado-Nación en el siglo XIX, claro, cuando los
españoles, por ejemplo, combaten para derrotar, para echar a los franceses fuera de España, están combatiendo por una idea de nación. Y ya no te quiero decir cuando ya el Estado de Nación cuando hablamos ya de Estados-naciones democráticos, etcétera, donde ya están luchando por defender una idea, un estilo de vida. O sea, cuando... A ver, estoy intentando buscar un ejemplo ya de primera batalla que sea entre dos visiones distintas del Estado. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando en la Segunda Guerra Mundial los americanos iban al desembarco de Normandía, no solamente iban por defender a mi señor, a mi presidente, no, iban por defender una idea, con lo cual estaban mucho más moralizados, dispuestos a poner recursos. Fonseca. Bueno. Te mando muchísimos besos. Enhorabuena por llegar al 1.000.000 de suscriptores. Besitos a la criatura menos de un año. Y a tu señora. Bueno, menos de un año. ¿Cuánto tiempo llevas con el canal? 20 meses. 20 meses más de un año. Un año y medio. Chaval. Así que si te quieres venir a la celebración, 12 de julio, aquí en Praga, en mi barrio, en Žižkov. Sé que la respuesta va a ser no, pero oye, casa, con unos licores. Vamos a celebrarlo. ¿Vas a hacer una fiesta seria? Va a ser una... O sea, a ver, el calendario va a ser el siguiente. Yo mañana lo voy a celebrar con mis amigos. Y oye, pues aquí en mi casa, con unas copitas y tal, pues como está mandado. Pero luego, el 12 de julio, hago la celebración con la gente que me sigue o que me seguís desde Praga y alrededores. Oye, pues a lo mejor alguno está en Berlín, en Brno, en Viena, se quiere coger un bus para venirse aquí y pasar el fin de semana en Praga, pues mira, fenomenal. Pues ahí vamos a estar. Bueno, un evento, voy a dar una charlita donde voy a contar además cómo fue mi estrategia de crecimiento, cómo llegué al 1.000.000 y tal, porque, oye, todo esto... No llegué. Es verdad que me ha salido mejor de lo que pensaba. Yo pensaba que llegaría al 1.000.000 en septiembre. Y ha salido, pues mira, aquí, pero vale. Y vamos a tener ese evento y después de la charla habrá cervezas. Con los que queden, pues a lo mejor nos vamos de cena y nos lo pasamos por ahí. A mí no me parece mal. La idea es, quiero celebrarlo. La razón por la que me parece poco practicable para mí es porque tengo un bebé claro. y unas responsabilidades, pero chicos... No, pero ese amigo común que tenemos, no sé si lo podemos nombrar, Víctor. Víctor se viene, vamos, de Víctor vive en Praga. Víctor, si estás viendo esto, si no vas... Ese amigo común, que vive, que curiosamente vive en Praga, ese viene. Si no te veo, me he quedado con tu cara. Te lo estoy diciendo. Bueno, vale, pues eso, vamos a tener esa celebración, entonces eso va a estar guay. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Y si alguno de los que estáis viendo esto tiene interés, id a comprar la entrada ya, porque estamos a puntito de hacer el sold out. O sea que daros prisa. Vamos. Chavales, en Praga, 12 de julio, evento de Fonseca, os explicará cómo llegar de 0 a 1.000.000. Debería ir yo porque yo no he llegado al 1.000.000, pero hay que aprender cosas aquí. Chicos, Fonseca, te mando besitos muy fuertes. Chao. Cuidarse. Que la fuerza te acompañe.